Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto realmente estar de algún modo con ustedes ahí en esa hermosa provincia, acompañando un encuentro importante que, bueno, inaugura este año. Estuve en Río Negro en diciembre del año pasado, acompañando también el programa en nuestra escuela. Y bueno, en esta oportunidad vamos a compartir, o quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las trayectorias educativas, tal como ustedes las vienen trabajando, y sé que este encuentro va a ser para profundizarlas. Y siempre me pregunto, ¿qué nos invita a revisar este concepto de trayectoria puntualmente como una cuestión institucional? ¿Sí? Eh, Pensar en términos de trayectorias educativas tiene de algún modo un riesgo, que es el de dejar la trayectoria del lado de los sujetos individuales. Y entonces, en lugar de decir estudiante, en lugar de decir adolescente, joven o adulto en formación, decimos trayectoria. Esta manera de individualizar la trayectoria nos remite tal vez nuevamente a dedicarnos a pensar qué habría que cambiar de esos sujetos para que puedan integrarse a una escolaridad tal como la tenemos idealmente pensada. Lo que me parece más provocativo y, si ustedes quieren, crítico de este concepto de trayectoria como cuestión institucional es justamente la potencia de pensar que ahí hay una relación, la relación entre esos sujetos en formación e instituciones. Instituciones que, ya sabemos, se traducen siempre en formas de organización, en formas de transitar un recorrido, en espacios, en tiempos, en vínculos, en relaciones pedagógicas, en maneras de ejercicio de la autoridad pedagógica que le da sentido y acompaña esa trayectoria. Por otro lado, las trayectorias en este sentido institucional que hemos venido trabajando hace tiempo, ¿no? Y particularmente en un texto que elaboramos con Sandra Nicastro en 2009, es focalizar además que las trayectorias son siempre cruces de trayectorias. Nunca constituyen un hilo suelto, individual, acotado, ¿sí? Que pudiera desenlazarse de una trama. Siempre las trayectorias están entramadas y entrecruzadas entre sí. Y cuando digo esto, no solo estoy pensando en las trayectorias entre pares, estoy también pensando en las cruces de trayectorias de los estudiantes con las nuestras, con nuestras propias trayectorias de docentes, de directivos, de supervisores, de profesionales que trabajamos en el campo educativo y particularmente en las escuelas. Ese cruce de trayectorias va configurando, ¿sí?, un modo de hacer la formación. Esa formación que está permanentemente en movimiento. Por lo tanto, fíjense, las trayectorias como entramado de trayectorias nos toca también a nosotros, a los docentes, en esa responsabilidad de repensarlas, ¿sí? Después vamos a poner algunos ejemplos. ¿A dónde nos lleva, digamos, este modo de concebir las trayectorias? Entiendo que, en primer lugar, lo que hace es advertirnos que al decir trayectoria no decimos sujeto en formación, individuo, alumno, estudiante o docente solamente. No la concebimos como un camino ya hecho, ¿sí? Y por lo tanto
ese recorrido que alguien tiene que hacer para cumplimentar, si ustedes quieren, una trayectoria educativa, sería recorrer normalmente ese camino ya diseñado. La trayectoria no es el estudiante, en todo caso es del estudiante, y no es el docente, sino es de ese docente que trabaja con. Creo que la potencia de este concepto es su dinamismo, su movimiento, y a la vez el colocar la mirada en los espacios entre sujetos, los espacios en los que todos los días hacemos escuela. Me parece que además este concepto de trayectoria lo que trae es una manera crítica de entender las identidades. Ustedes saben que nosotros venimos de una tradición moderna en donde la identidad está pensada en un sentido como esencialista, ¿sí? Alguien es, ¿no? Ese alumno es inteligente, esa alumna es dedicada, ese grupo es imposible de trabajar con él. Esas identidades que se esencializan, que se cristalizan y que a veces acompañan a alguien a lo largo de toda la vida, no hacen más que limitar de algún modo las posibilidades de transformación. Las trayectorias educativas conllevan, en este sentido institucional, conllevan de algún modo una manera desencializada, ¿sí? O dinámica de concebir la identidad, más en términos de procesos de identificación que de una identidad como un estado que se alcanza. Entonces, si la trayectoria es un proceso que va retrabajando las identidades, que las va reformulando todo el tiempo, lo que tenemos que poder pensar es qué las transforma. Me parece que en ese sentido es que es interesante pensar esta articulación que les decía antes, el del cruce de trayectorias y particularmente de la transformación de una trayectoria, el recorrido de una trayectoria en relación a ejercicios y modos particulares de ejercer la autoridad en relación a esas trayectorias. Uno podría decir, no hay trayectoria sin institución, sin una instancia que la organice, que la haga transcurrir, y tampoco la hay sin ejercicio de autoridad. De una autoridad que es de la propia escuela, pero también de una autoridad de cada uno de los docentes que tomamos a cargo, de algún modo, el sostenimiento de esas trayectorias. Cuando digo autoridad, ¿sí?, con quienes hemos trabajado este concepto desde hace ya un tiempo, lo que digo no es un ejercicio de poder, autoridad no es poder, lo que digo es ejercicio de autoridad en términos de habilitación de un otro, de habilitación de potencialidades que a veces ese otro ni siquiera sabe que las porta, ¿sí?, que tiene la posibilidad de hacer con ellas. Por lo tanto, yo diría, a la hora de repensar la trayectoria o las trayectorias, me parece que tenemos que poder poner un foco en este cruce de trayectorias, esta movilización identitaria que se produce cuando alguien recorre una trayectoria educativa y en las maneras de ejercer la autoridad en relación a ese sostenimiento de trayectorias, ¿sí?, que de ningún modo significa abandono del lugar de autoridad, de ningún modo tampoco significa intentar volver, ¿sí?, a una autoridad más jerárquica, si ustedes quieren, más verticalista, más de aquí se hace lo que yo digo, porque esta es la manera de atravesar una trayectoria.
Hay un significado habitual en las escuelas, en el sistema educativo, que nos lleva a pensar una articulación interesante que es la trayectoria educativa y los marcos normativos. ¿De qué modo esos marcos normativos, ¿sí?, constituyen, configuran maneras de hacer una trayectoria? ¿Qué hacemos con las normas para que esas trayectorias se sostengan, se consoliden, hagan atravesar, ¿no?, determinados lugares? ¿Por qué las normas a veces las pensamos como restrictivas y no como posibilitadoras? Yo sé que un significado habitual es el de pensar que solo podemos reconfigurar trayectorias educativas si lo que hacemos es transgredir normas, ¿sí? Decir, bueno, a ver, me voy a correr acá de la norma en el sentido de, por ejemplo, la cantidad de evaluaciones que tengo que tomar, o la cantidad de asignaturas que alguien puede llevarse de un año a otro, o normas más en lo que hace a la convivencia escolar y que puede justamente, ¿no?, unas serias dificultades en una convivencia escolar interrumpir trayectorias. Digo, hay algo ahí con las normas en el sistema educativo que nos obliga a pensar que en la escuela lo que hacemos todo el tiempo es interpretar normas, darle sentido, ponerlas al servicio de las trayectorias. Estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, en algunos momentos claves de las trayectorias que, sobre todo en el nivel secundario, nos importa pensar. El ingreso, el momento del ingreso. ¿Qué hacemos para que esa trayectoria que se inicia en el nivel secundario realmente comience con unas condiciones que van a ser habilitadoras de la trayectoria? ¿Cómo se reciben a esos estudiantes? ¿Cómo pensamos un primer trimestre, por ejemplo, en relación a esos estudiantes ingresantes? ¿Cómo los pensamos del lado de un equipo docente? ¿Sí? Ya no solo de profesores aislados, solos, que en la intimidad de su aula o de su lugar de trabajo intentan aproximarse a estudiantes que aún están entendiendo o tratando de entender lo que es la escuela secundaria. Hay momentos claves de las trayectorias que tienen que ver con las instancias de evaluación, por supuesto con los pasajes de año, ¿sí?, pero el de primero a segundo es un momento clave que tenemos que poder atender. Es allí donde me parece que cada institución, el sistema educativo en su conjunto, ¿no?, pero a nivel jurisdiccional, a nivel regional y a nivel institucional, es interesante pensar que los docentes, los directivos, los asesores, nos podemos sentar a pensar un mapa de trayectorias. ¿Cómo se constituyen las trayectorias en esta escuela? ¿Dónde tenemos que focalizar? Porque esas trayectorias, esos cruces de trayectorias se debilitan. Esa trama se rasga, se vuelve riesgosa en términos de sostenimiento. Y allí diseñar espacios de acompañamiento, ¿sí? Las instituciones educativas muchas veces cuentan con esos espacios de acompañamiento, como pueden ser, por ejemplo, ¿no?, los espacios de tutorías, los espacios relativos a la convivencia, por ejemplo, consejos de convivencia, consejos de aula, espacios de delegados de alumnos. Les decía antes, un primer año que no puede dejar de pensarse desde los docentes como un equipo docente de un primer año. Si nos trasladamos a un ciclo superior, por ejemplo, como los docentes de
de ese ciclo o de la especialidad o de la orientación que tenga la escuela, también piensan a esos estudiantes que están concluyendo su trayectoria secundaria al menos. Y por otro lado, la trayectoria educativa es muy amplia. La trayectoria escolar en esa escuela es un tramo, una parte de esa trayectoria, que no está desvinculada de la trayectoria que los estudiantes, los docentes venimos trayendo de antes, por ejemplo los estudiantes desde la escuela primaria, o la que se va a continuar después, ¿sí? Va a haber trayectorias que se inauguren al concluir la escuela secundaria. Y hay siempre trayectorias de vida, trayectorias educativas en otros ámbitos no formales, que también tenemos que poder pensarlas entrelazadas con esa trayectoria escolar que queremos sostener, ¿sí? Muchas veces, y tenemos experiencias al respecto, chicos, estudiantes e incluso docentes, ¿no? Con trayectorias artísticas, deportivas, trayectorias en otros ámbitos que no son propiamente el escolar, que pueden enriquecer y fortalecer, sustentar otras posibilidades para esas trayectorias. Yo creo que la pregunta que podría quedar dando vuelta, ¿no? Es qué es necesario hacer institucionalmente para que una trayectoria escolar sea realmente formativa. ¿Qué es necesario hacer institucionalmente para que una norma o un marco normativo realmente sea productora, ¿no? Ese sistema normativo produzca trayectorias y no las inhiba o no las interrumpa? Y finalmente entiendo que tenemos que poder pensar que las trayectorias educativas, más en términos de trayectoria ideal, pueden ser componentes de la organización escolar, es decir, está pensado, ya tenemos pensado desde nuestros marcos normativos, regímenes académicos, por dónde tiene que ir una trayectoria. Pero nuestro trabajo es con las trayectorias reales, de los sujetos concretos que somos en la escuela. Y si nuestro trabajo está ahí, tenemos que poder pensar a esos sujetos concretos que somos en la escuela, chicos, adultos, y pensarnos con otros, en espacios de diálogo, en espacios de conocimiento, en espacios de responsabilidad, de hacernos cargo de. Y bueno, entiendo que nada de esto puede hacerse en soledad, que todo esto tiene que ver con una construcción común entre muchos de nosotros y que los adultos de la escuela, los docentes, los directivos, los supervisores, las autoridades del sistema, tenemos una responsabilidad indelegable, que es la de hacer de esa trayectoria un recorrido de experiencia vital y de sentido. Bueno, les agradezco profundamente la invitación a compartir este pequeño espacio con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero estar personalmente por Río Negro en un tiempo no muy largo. Hasta luego.